Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar en mayor detalle en cada uno de los componentes que hemos analizado de manera más profunda en el proyecto. Vamos a empezar con el tema más vasto o la evaluación del todo y después vamos bajando hasta el aula en la última presentación. En esta presentación vamos a hablar de evaluación de sistemas educativos, vamos a hablar de evaluación de sistemas educativos como un todo. Cómo logran los países saber si sus objetivos de aprendizaje en el todo son alcanzados o no. El esquema de presentación es la siguiente. Vamos a hablar de prácticas en general, el promedio dentro de los países que participaron en el proyecto. Después voy a hablar un poquito del análisis del capítulo, los temas principales, los desafíos principales cuando se desarrollan políticas de evaluación de sistema y después nuestras propias recomendaciones que decimos nosotros en términos de lo que los países deben hacer en términos de evaluación del sistema. Y finalmente, la última parte será 2 ejemplos concretos de lo que hacen 2 países vecinos, Australia y Nueva Zelanda. La idea, cuando presentamos ejemplos en particular, es presentar países que se destacaron de alguna manera por buenas prácticas en estos dominios. Entonces, como en la presentación anterior, como expliqué, nosotros en el proyecto miramos realmente el todo, el marco de evaluación y las diferentes componentes que están aquí, ¿no? Tenemos el aula, el centro educativo, el sistema y hay evaluaciones a diferentes niveles. Lo que voy a hablar ahora, lo que está en amarillo, es evaluación del todo del sistema educativo nacional, pero también el capítulo también habla de sistemas de educación subnacionales. En algunos países, los países federales, la educación es una responsabilidad de los estados. Entonces hay más que un sistema educativo dentro del mismo país. Y el capítulo también habla de eso. Hay también sistemas privados que pueden ser muy largos y entonces y también hace parte de este capítulo. Primero podemos empezar por definiciones. Entonces lo que se entiende por la evaluación del sistema educativo es la evaluación de un sistema educativo para proveer información para rendición de cuentas al público y para informar políticas con el fin de mejorar procesos y resultados educativos. Es decir, que las 2 funciones principales se encuentran también al nivel del sistema. La idea es desarrollar evaluación que sirva el propósito de informar las políticas educativas futuras. Entonces, hay información que la evaluación ofrece que permite mejorar esas políticas. Y la otra función es de rendición de cuentas. Como hay dinero público invertido en educación, es importante que el público en general sepa cuáles son los resultados y el impacto de la inversión pública en educación. Entonces, los 2 temas son tratados y las 2 funciones las miramos en este capítulo. Como dije, la unidad de evaluación puede ser un sistema nacional como un todo o un sistema subnacional, cuando en particular en países federales. En términos de prácticas, espero que puedan leer la parte que está en la izquierda. Los países utilizan varios instrumentos para evaluar el sistema educativo. Y lo que hemos notado es que en los últimos 10-15 años haya habido un incremento en el uso de sistemas de monitoreo entre países de la OCDE. En particular, en los últimos 15 años es impresionante la cantidad de países que han desarrollado pruebas estandarizadas al nivel nacional para monitoreo del sistema, sean implicaciones para los alumnos, para el monitoreo del sistema. Y creo que el 80-70% de los países los han desarrollado en los últimos 10-15 años. Tal vez un poco por influencia de nosotros con PISA. Esta tabla, en cada columna tiene los diferentes países con abreviaciones, pero les da una idea del tipo de instrumentos que se han utilizado en los países. La primera línea es la evaluación nacional de cohorte completa. Entonces son pruebas censales, pruebas de
estandarizadas censales que son utilizadas en casi todos los países, como pueden ver. Otros países utilizan evaluaciones nacionales estandarizadas, pero de muestra, sin ser censales. Y ahí, como vamos a ver más tarde, pueden cubrir más disciplinas. Algunos países tienen las dos. Entonces, esto es cada vez más utilizado para el monitoreo del sistema. Se utiliza la evaluación de alumnos, pero sin implicaciones para alumnos. Solo para saber si las competencias básicas al nivel nacional son cumplidas o no. Después hay también encuestas. Algunos países organizan encuestas a estudiantes al nivel nacional, encuestas a docentes, encuestas a padres, para saber su propia opinión sobre las políticas educativas, si se sienten felices en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos países que desarrollan encuestas. Y otro tipo de instrumento es la información longitudinal, donde se sigue el progreso de alumnos en particular a través de pruebas, pero siguiendo siempre el mismo alumno, asegurando que participen las diferentes pueblas a la medida que progresa en el sistema educativo. Otro tipo de instrumento son las evaluaciones temáticas muestrales en centros educativos para países que tienen sistemas de evaluación de centros educativos bastante desarrollados y que evalúan todos los centros educativos, se pueden desarrollar conclusiones a nivel del sistema. En términos de análisis, vamos cubriendo los 4 temas que yo presenté anteriormente: la gobernanza, los procedimientos, la capacidad y el uso de resultados. La estructura será la misma para cada una de las presentaciones. Entonces, en términos de propósitos, en los diferentes países que analizamos, como dije, hay rendición de cuentas y desarrollo, mejora de políticas educativas y a varios propósitos más detallados. La evaluación de sistemas sirve para monitorear resultados de los estudiantes en momentos clave, también las diferencias entre regiones, diferencias entre centros educativos y también diferencias entre grupos de estudiantes, o entonces mirar por cuestiones de equidad los resultados de grupos particulares. También es una práctica muy bien desarrollada. También se miran los cambios en los resultados de los estudiantes a lo largo del tiempo, la dimensión temporal, y otro elemento de la evaluación de sistema es la evaluación del impacto de políticas o programas educativos, evaluación de programas, así se llaman. Y para analizar todos los resultados de evaluación de sistema, también es importante compilar información demográfica, administrativa y contextual para entender los resultados, para relacionar los resultados al contexto específico de centros educativos, por ejemplo. Entonces, hay marcos de indicadores que los países desarrollan para poder relacionar los resultados con los contextos específicos de los centros educativos, de las regiones, etcétera. Otro propósito es generar no solamente información al nivel del sistema que sea útil para monitorear y para rendición de cuentas, pero es importante que esa información también pueda servir, ser relevante para los diferentes actores en el sistema educativo. Por ejemplo, cuando se desarrolla información a nivel del sistema, se puede entregar esa información al nivel del centro educativo para que tenga un benchmark, para que pueda comparar su desempeño con otras regiones y otras escuelas del mismo tipo, por ejemplo. Entonces es importante que la información general a nivel sistema pueda también ser útil a nivel local. Y después, claro, que la información a nivel de sistema pueda ser utilizada para análisis, investigación, desarrollo e implementación de políticas futuras. A nivel del marco legal, hemos hecho un cuestionario bastante detallado para saber las prácticas en los países y nos hemos dado cuenta que en muchos países, en muchos sistemas, no hay un marco general de evaluación del sistema educativo. Hay un conjunto de elementos que sirven a ese propósito, pero no hay un marco legal con estrategia global para asegurar que se puede realmente evaluar si los objetivos educativos están siendo cumplidos o no. Esto es a pesar del hecho que todos los componentes de evaluación se han fortalecido en los últimos años en casi todos los países.
En la mayoría de los países, la Autoridad Central de la Educación, como por ejemplo el Ministerio, es el responsable primario del desarrollo de la evaluación del sistema educativo, pero muchas veces esto es hecho en responsabilidad compartida con otros grupos, como por ejemplo un instituto de evaluación o una inspección, un grupo de inspección, consejos de educación o oficinas de auditoría. Entonces hay varios otros grupos que pueden estar involucrados en la evaluación del sistema. Hay mucha falta de enfoque estratégico, nos hemos dado cuenta. No es una práctica establecida, por ejemplo, comparar la información disponible con las prioridades del sistema, hacer como un mapping, como comparar lo que son los objetivos y cuáles son los indicadores que uno necesita para ver si esos objetivos son cumplidos. No hay en muchos países realmente un enfoque estratégico para asegurar que hay una correspondencia entre los indicadores desarrollados a nivel del sistema y la evaluación del sistema. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de los países que arriba son más estratégicos al nivel del sistema de evaluación del sistema. Los que están en la lista de arriba, por ejemplo, contrastan las prioridades del sistema con sus indicadores y planifican nuevos procedimientos para asegurar que las nuevas prioridades educativas son evaluadas. Y algunos países no tienen ninguna reflexión sobre el asunto. En términos de desafíos, hay varios. Primero, es importante ubicar el marco de evaluación del sistema en un contexto amplio de evaluación de servicios públicos. Muchas veces los servicios públicos como salud tienen requerimientos parecidos con la evaluación del sistema educativo. Hay cada vez más una gestión con base en los resultados y cada vez más el marco de evaluación en educación tiene que cumplir con requisitos para el servicio público en general. Otro desafío importante es asegurar un enfoque integral de la evaluación del sistema. Hay dos puntos importantes aquí. Primero, asegurar que hay una articulación en los diferentes elementos que son utilizados para evaluar el sistema. Hay que asegurar que cada objetivo educativo es cubierto por la evaluación del sistema y asegurar que hay diferentes instrumentos que cubren todos esos objetivos. Hay también la importancia en los sistemas descentralizados, asegurar capacidad al nivel local para asegurar la evaluación de los sistemas al nivel local. Hay también la dificultad de monitorear sistemas no públicos. Hay algunos países que tienen sistemas privados bastante desarrollados y eso implica también políticas de requerimientos para centros educativos privados, sobre todo se reciben dineros públicos. En términos de procedimiento, los estándares de referencia para evaluación del sistema son un poco los mismos que referí antes. Son muy variados. Primero, asegurar que las metas y objetivos establecidos al nivel del sistema educativo son cumplidos, que también algunas metas particulares de prioridades que son establecidas por un gobierno particular son cumplidas. Muchas veces hay el establecimiento de metas nacionales y después indicadores que son desarrollados para ver si esas metas son cumplidas. Y claro, también los objetivos de aprendizaje que están en el currículo, en las progresiones nacionales de aprendizaje, en los estándares nacionales. Hay también objetivos que son establecidos de manera transnacional. En la Unión Europea hay puntos de referencia que los países intentan alcanzar, cuantitativos, entonces que se pueden medir. Y hay objetivos de políticas específicas, por ejemplo, de equidad, que también son establecidos en los países y se desarrollan indicadores para ver si esos objetivos son cumplidos. En términos de instrumentos, hay instrumentos bastante variados, hay marcos de indicadores. Entonces, los países desarrollan un mecanismo, indicadores estandarizados y compilan la información en cada centro educativo a través de formularios estandarizados para saber
por ejemplo, características de los alumnos, características de los profesores. Hay también herramientas para monitorear los resultados de los estudiantes, lo que hablé antes, las pruebas nacionales, que pueden ser censales o muestrales, investigación y encuestas longitudinales, las pruebas internacionales como PISA, TIMSS o PIRLS también pueden ser utilizadas para evaluación del sistema porque permiten comparar el desempeño del sistema educativo con otros países. Hay también revisiones cualitativas de aspectos particulares del sistema educativo, por ejemplo, una revisión de la enseñanza de matemática, por ejemplo, puede ser un estudio hecho por alguna institución. Y también la información evaluativa generada por evaluaciones externas de centros educativos cuando existe una agencia como una inspección que los hace de manera sistemática en todo el país, en todos los centros educativos. Y claro, hay también evaluación de programas y de políticas educativas particulares para mirar el impacto de esas políticas. Entonces hay muchos instrumentos que permiten tener una idea de los logros a nivel nacional y si las metas y los objetivos están siendo cumplidos. Hay, en términos de prácticas en los países de la OCDE, hay cada vez más un desarrollo de indicadores que permiten tener información contextualizada para contextualizar la información, sobre todo si es al nivel de centro educativo. Hay cada vez más pruebas nacionales que son utilizadas, pero lo importante aquí es saber que lo que se puede evaluar en pruebas estandarizadas es bastante limitado, por ejemplo, porque utilizan preguntas de respuesta de múltiple opción o cortas y cerradas, entonces lo que se puede medir realmente en esas pruebas es bastante limitado, son importantes, miden ciertos aspectos y competencias importantes de los objetivos de aprendizaje, pero son limitadas porque no pueden cubrir todos los objetivos, todas las competencias que están en el currículo. Entonces, cobertura más amplia puede ser asegurada por pruebas muestrales en vez del corte completo. Hay también cada vez más la utilización de tecnología en estas pruebas, pero hay tensiones que existen sobre todo con el monitoreo desde el nivel de la escuela entre las tendencias de monitoreo, la contextualización de la información y la rendición de cuentas de las escuelas, sobre todo cuando la información a nivel de las pruebas nacionales es publicada en los periódicos, en la internet, al nivel de cada centro educativo, y si no se asegura el contexto, entonces la lectura de esos resultados puede ser bastante errada. En términos de desafíos, hay también la necesidad de identificar las necesidades de información al nivel del sistema, preocupación en algunos sistemas porque falta de medición de resultados. Algunos países no han desarrollado pruebas nacionales, entonces no hay realmente manera de comparar de manera confiable los resultados de un centro educativo a otro. Falta medición de resultados, todavía en algunos países es el caso. Hay también la importancia de tener evidencia sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, que es una cosa más calitativa, que es asegurada por otros instrumentos que no las pruebas, y la importancia de asegurar el desarrollo de esa información contextual, sobre todo para monitorear el tema de la equidad. Y después hay que garantizar la comparabilidad a través del tiempo de centros educativos. Los centros educativos tienen puntos diferentes, no se mira solamente los resultados en un momento del tiempo, pero también el progreso de los resultados de los alumnos. Entonces el aspecto temporal, no solamente en un momento del tiempo, pero se mira el progreso. Y es importante técnicamente asegurar la comparabilidad de los resultados de los exámenes nacionales, por ejemplo, son muchas veces utilizados para evaluar el sistema, pero no se puede comparar de un año al otro porque los estándares, el nivel de exigencia puede no ser lo mismo. Entonces,
y para las pruebas nacionales hay metodologías que permiten utilizar los mismos ítems cada año de manera a poder asegurar esa comparabilidad. Son cosas técnicas, pero hay que pensarlas bien para asegurar la relevancia de la información generada. En términos de capacidad para desarrollar la evaluación de sistemas, es importante primero asegurar que hay capacidad para compilar la información clave para el monitoreo nacional, que haya organismos de estadística que pueden ser separados de la educación o dentro del sistema educativo, que tengan la capacidad de desarrollar, de compilar información al nivel de alumno, al nivel de centro educativo. Entonces es en términos técnicos bastante exigente y implica el desarrollo de cuestionarios estandarizados, etcétera, y hay que asegurar que los centros educativos que llenan esos cuestionarios también tengan la capacidad de llenarlos bien. Entonces hay todo un problema de capacidad para producir esta información. Y después, claro, hay la parte también de producción de evidencia y uso de los resultados. Hay los institutos de evaluación, por ejemplo, necesitan capacidad analítica para utilizar bien los resultados de la evaluación de sistemas. Por eso se crean también agencias que tienen como responsabilidad asegurar capacidad a todos los niveles para utilizar esa información. Hay que también garantizar la objetividad y la credibilidad de las actividades de evaluaciones. Hay diferentes tensiones en los organismos. Por ejemplo, un punto que discutimos bastante es que la independencia de institutos de evaluación es muy importante en el sentido que las autoridades educativas tienen un interés instalado, porque si van a evaluar el sistema, tienen todo interés en evaluarlo bien. Por eso es importante asegurar evaluaciones que son objetivas y son hechas por institutos de preferencia independientes. Y veo que es el caso en Uruguay y es una buena característica del sistema. Después hay la capacidad de producir evidencia sobre el desempeño del sistema y el uso de resultados, la creación de organismos específicos que pueden ser también institutos de evaluación que tienen su parte analítica para analizar los resultados, producir análisis para explicar, por ejemplo, los resultados, porque los resultados son mejores en una región que en otra, por ejemplo. Asegurar la capacidad también de difundir y de sintetizar esa información, porque puede ser utilizada a los diferentes niveles, por los docentes, por los centros educativos, etc. Y otro punto, para los sistemas más descentralizados, y existen varios al nivel de la OCDE, como los países nórdicos europeos, en que toda la educación es gestionada al nivel local, es importante desarrollar capacidad para la utilización de esos resultados y para asegurar la calidad educativa en esos sistemas. Y eso es un punto muy, muy débil cuando se descentraliza sistemas educativos. En términos de la utilización de los resultados de evaluación de sistemas, es importante tener estrategias de difusión de información del sistema. Hay varias maneras de difundir el sistema. Uno puede ser simplemente el desarrollo de un portal en Internet con información educativa que todos los agentes educativos puedan utilizar y mirar. Otro método bastante frecuente es el reporte ad hoc sobre temas específicos, la equidad educativa en un país, por ejemplo, hacer un informe analítico sobre eso. Hay países cada vez más que hacen un informe anual sobre el estado de la educación en el país, para dar una idea un poco como rendición de cuentas al público en general. Y hay también informes sintéticos sobre evaluación de centros escolares, pero con una visión más global del sistema, qué conclusiones se pueden sacar a nivel de sistema de la evaluación de cada centro educativo. Hay muchos usuarios para los resultados de la evaluación del sistema, los hacedores de política, las autoridades, los centros educativos, los investigadores, también los docentes, y cada uno puede realmente utilizar los resultados si estos son bien difundidos y si están bien explicados de una manera sencilla para ser utilizado por un grupo diverso de agentes educativos.
Este es el próximo punto, la importancia de comunicar de manera clara y exhaustiva los resultados de la evaluación docente. Evitar la mala interpretación de los medios, de los periodistas, por ejemplo, que muchas veces simplifican demasiado la realidad expresa en los resultados de los alumnos. Entonces es importante ser pedagógico, otra función para el instituto, y comprometer a actores estratégicos en la discusión de los resultados de manera a discutir las implicaciones para las políticas educativas a desarrollar. También es importante utilizar los resultados para la planificación y el desarrollo de políticas. Hay mucha información. Hay que encontrar modos de canalizar esa información a través de informes globales sumativos sobre el sistema, para puntos en particulares más urgentes, un análisis más particular, más con base en investigación, involucrar a las universidades, los centros de investigación para producir resultados analíticos para el desarrollo de políticas, y también asegurar que al nivel local de los supervisores, de los inspectores, la información esté de un modo útil para que puedan utilizarlo para dar la retroalimentación a los centros educativos. Esta es la parte de análisis que expliqué más o menos los temas que fueron tratados en el análisis dentro del capítulo, y ahora en dos slides un poco una idea de lo que nosotros recomendamos en esta área a los países. Primero, asegurar que la evaluación de sistemas sea sistemática y estratégica para diseñar políticas mejor informadas en el futuro. Es importante garantizar una amplia concepción de la evaluación del sistema educativo y asegurar que el diseño de políticas se realice a partir de mediciones de alta calidad, pero que no depende de su disponibilidad. Eso es un punto muy importante en este informe, es que nos hemos dado cuenta que hay tendencias internacionales en la educación donde se simplifica demasiado el desarrollo de políticas. Y voy a explicar, porque es un punto importante. Es que lo que hemos visto en muchos países es que muchas veces hay la tentación hoy en día de reducir la educación a pocos indicadores, normalmente asociados a pruebas estandarizadas de alumnos, y a reducir la información para política, indicadores cuantitativos, a rankings y correlaciones entre variables de indicadores. Y es una tendencia bastante peligrosa porque la tentación de medir todo es bastante peligrosa. Entonces no se puede medir todo y hay que admitirlo. Entonces es importante desarrollar medidas de calidad y que esas medidas informen el desarrollo de políticas, pero las políticas no pueden ser desarrolladas solamente con base en la disponibilidad de esas medidas. Hay que asegurar que lo que no es medido es parte de la información para el desarrollo de políticas de manera más calitativa a través de análisis de los datos y a través de análisis más calitativos como las que son hechas en evaluaciones externas de escuelas, por ejemplo. Entonces es un punto importante en asegurar que no se cae en la tentación de simplificar demasiado el desarrollo de políticas. Claramente hay una tendencia a cuantificar mucho más y a dar mucho más valor a lo que es cuantificado en relación a lo que es cualitativo, y esa es una tendencia peligrosa. Es también importante situar la evaluación del sistema educativo en el contexto de los requerimientos para el desempeño del sector público. Y en términos de procedimientos, la recomendación principal es desarrollar un enfoque para aprender a partir de una amplia base de evidencia. Aquí una vez más, la idea es la amplia base de evidencia. Hay que asegurar que hay evidencia en todas las áreas cubiertas por los objetivos de aprendizaje. Entonces hay unas estrategias que se pueden desarrollar para asegurar que todos los objetivos de aprendizaje son cubiertos por la evaluación del sistema. La primera cosa, desarrollar un marco nacional de indicadores, diseñar una estrategia nacional para monitorear los estándares de aprendizaje de los alumnos. Este incluye no solamente pruebas censales al nivel nacional, que normalmente cubren un número limitado de disciplinas y años,
Y lo que los países hacen para cubrir más disciplinas es también desarrollar pruebas muestrales que permiten cubrir más áreas disciplinarias y así asegurar la importancia también de esas otras áreas disciplinarias. Asegurar también el relevamiento de información cualitativa, de información contextual para monitorear la equidad y garantizarle el monitoreo de los cambios a lo largo del tiempo y el progreso de cohortes particulares. Entonces, la idea es una base de evidencia bastante amplia para asegurar que todos los objetivos están cubiertos y se nos está poniendo más importancia a unos que a otros. En términos del tema de capacidad, asegurar la continuidad y la credibilidad de la evaluación del sistema, asegurar que es hecho por expertos, de gente que técnicamente sepa desarrollar instrumentos para el monitoreo al nivel sistema. Por ejemplo, el desarrollo de pruebas censales y pruebas amuestrales estandarizadas es técnicamente muy exigente y realmente tiene que ser hecho por gente que tenga muchos conocimientos de medición, de psicometría y cosas así. Entonces es muy importante que sea hecho por expertos. Promover el desarrollo de la capacidad de evaluación a nivel local, también importante porque sobre todo la función de mejora es mucho más desarrollar a nivel local. Entonces es importante conectar la evaluación del sistema con capacidad a nivel local para utilizar esa información. Y claro, asegurar la objetividad y la credibilidad de las actividades de evaluación del sistema a través de institutos en particular independientes de las autoridades educativas. Finalmente, en el tema de uso de resultados, fortalecer el análisis para la mejora del sistema, fortalecer el análisis de los resultados a través de investigación, de un análisis más detallado de los datos que son compilados, comunicar esos resultados clave a los diferentes agentes involucrados y garantizar la retroalimentación para el monitoreo local de manera que sea utilizado también a nivel local. Esta termina la parte en que presenté los resultados más generales de evaluación del sistema y ahora lo que voy a hacer es presentar dos sistemas que nos impresionaron bastante a nivel de la evaluación del sistema. Son los casos de Australia y Nueva Zelanda. Empezamos por Australia. Un poquito de contexto primero. Es un país federal en que la responsabilidad de la educación recae en los estados. Son los estados que tienen responsabilidad y tienen sus propios sistemas educativos. Hay también un gran sector independiente, en realidad. Un tercio de los estudiantes van al sector privado, que se llama sector independiente. Y ese sector recibe subsidios públicos. Entonces, como recibe subsidios públicos, también está involucrado en el sistema de monitoreo nacional. Pero una cosa muy interesante en Australia en los últimos 6, 7 años es que hay una agenda nacional para la educación que se llama la Revolución Educativa. Y es un acuerdo educativo nacional entre los diferentes estados que permitió desarrollar un currículo al nivel nacional y una evaluación pruebas al nivel nacional que permiten comparar los diferentes estados. Se crearon, por ejemplo, dos instituciones que hacen la gestión del currículo y de la evaluación al nivel nacional. Esa autoridad se llama ACARA, Autoridad Australiana de Currículo, Evaluación y Reporte. Y una cosa interesante, por ejemplo, es la integración de estos diferentes elementos. Y el otro instituto a nivel nacional que intenta coordinar las políticas de cada estado en términos de docentes y de liderazgo educativo es el Instituto Australiano de Enseñanza y Liderazgo Educativo, que desarrolla, por ejemplo, los estándares para docentes a nivel nacional. Entonces, hay una agenda nacional, los estados siguen teniendo responsabilidad por sus sistemas educativos, pero ahora hay un nivel nacional por preocupaciones de equidad en particular y de diferencias entre los estados que no era deseable que existieran en un mismo país. Entonces, en términos de gobierno del sistema, de la evaluación del sistema educativo en Australia, los objetivos son los siguientes: monitorear el progreso hacia los objetivos educativos, y es algo muy prioritario a nivel nacional. El fin es permitir al público evaluar el rendimiento de sistemas del gobierno.
Hay mucho la idea de rendición de cuentas en términos de la utilización de los recursos públicos en Australia. Hay varios grupos que son responsables de la evaluación del sistema. Primero, hay una cosa que se llama el Consejo de Reforma del Consejo de Gobiernos Australianos. El Consejo de Gobiernos Australianos es el gobierno federal y el gobierno de cada uno de los estados. Entonces, que hace otras cosas que la educación, pero establece objetivos para todos los dominios al nivel nacional, incluso para la educación. Y hay un Consejo de Reforma que sigue la evolución de las reformas en educación. Y tiene como rol monitorear la implementación de este acuerdo al nivel nacional. Hay también la Autoridad Australiana de Currículo, Evaluación y Reporte, ACRA, que tiene un reporte nacional sobre el sistema educativo australiano como un todo, y es también el instituto, la organización que desarrolla el currículum y desarrolla un programa nacional de evaluación que tiene varias pruebas a nivel nacional. Hay también el Ministerio de Educación a nivel federal, que se llama el Departamento de Educación, Empleo y Relaciones de Trabajo, y tiene un trabajo de monitoreo, incluso monitorea las agencias como ACARA y AITSL. Y también, claro, desarrolla políticas a nivel estratégico, a nivel nacional, para la Agenda Nacional Educativa. Después hay también otra comisión que es una comisión que está arriba de los gobiernos, en realidad, es la Comisión Australiana de Productividad del Gobierno, y de cierta manera es un concepto muy interesante, que no existe en muchos países, pero es muy, muy interesante, porque en realidad esta comisión lo que hace es evaluar lo que hacen los gobiernos, los diferentes gobiernos que se instalan. Entonces, es una autoridad estatutaria independiente que monitorea la prestación de servicios del gobierno, incluso la educación. Y es una autoridad que está arriba del gobierno, que sigue ahí si el gobierno cambia, por ejemplo. Y establece objetivos educativos y publica informes sobre las prestaciones del gobierno en las diferentes áreas. Un concepto interesantísimo. Y claro, existen también los departamentos de educación, los ministerios de educación de cada uno de los estados que tienen responsabilidad del monitoreo de su propio sistema. Entonces es bastante complejo en términos de responsabilidades, pero un punto muy interesante es que hay un monitoreo de la acción del gobierno mismo dentro de todos los dominios, incluso la educación. ¿Cuáles son las referencias que se evalúan? Primero, como he explicado, el Consejo de Gobiernos Australianos tiene una Agenda Nacional de Productividad. Incluye un conjunto de aspiraciones, resultados, medidas de progreso y orientaciones de política en todos los dominios de gobierno, incluso en educación. Entonces hay objetivos muy claros, cuantificados, para el impacto de políticas educativas. Después es lo que se llama la Declaración de Melbourne sobre las metas educativas, una declaración propia para educación de todos los gobiernos de todos los estados y del Estado federal en términos de objetivos generales y aspiraciones futuras para el sistema educativo. Después hay el currículo australiano y además de eso hay también periódicamente, cada 4 o 5 años, el establecimiento de áreas prioritarias o objetivos educativos. Por ejemplo, reducir en una década a la mitad la brecha de los estudiantes indígenas. Entonces está todo muy bien estructurado y muy bien pensado. Y una cosa que debería enfatizar es el hecho que la equidad está en el centro de las metas educativas nacionales. Yo creo que de los 5 objetivos prioritarios, 3 se relacionan con la equidad. Al nivel de cada estado hay también planes estratégicos, objetivos al nivel del estado, áreas prioritarias que son evaluadas por cada estado, además de los objetivos al nivel nacional. En términos de instrumentos, existe el Programa Nacional de Evaluación, que es dirigido por la ACARA, esta organización que desarrolla el currículum, y tiene varias pruebas. Primero tiene la prueba que se llama NAPLAN. Es una prueba para una corte completa al nivel australiano en lectura, escritura, ortografía, gramática, puntuación y aritmética en los grados 3, 5, 7, 9. Y es al nivel nacional. Después, además de estas áreas, porque son áreas limitadas, existen también evaluaciones muestrales, periódicas en ciencia,
tecnologías de información y educación cívica y ciudadanía en los grados sexto y décimo. Y además las evaluaciones internacionales como PISA, TIMSS y PIRLS son consideradas como parte del sistema de monitoreo del sistema australiano. Hay también un marco de medición para medidas nacionales de rendimientos clave, son los indicadores que son estandarizados en todos los centros educativos y revisiones independientes, cosas como informes sobre la equidad en el país, etc. Y al nivel de estados tenemos también programas de evaluación, hay pruebas también estatales que complementan las otras y encuestas a estudiantes y padres y otros datos que son utilizados para evaluar cada sistema de cada estado. En términos de informes y uso de los resultados, al nivel nacional hay un montón de informes que son publicados en Australia. El Consejo de Gobiernos Australianos produce informes sobre el impacto de las reformas educativas. Es este consejo que está arriba del gobierno. Después hay también informes nacionales sobre escolarización en Australia, producidos por ACARA, la Organización de Currículo y Pruebas. Y hay también otra cosa que tiene mucho éxito, pero también muy polémica, que es un sitio web que se llama My School Website, mi centro educativo, donde son publicados los resultados de las pruebas para cada escuela, para cada centro educativo, con otro tipo de información también para contextualizar esa información, pero hay una transparencia absoluta. Es decir, que los padres para elegir su escuela pueden ir a este sitio web y tener información de los resultados de todas estas pruebas en el internet, está abierto al público, pueden ir a ver también. Después hace informes sobre los servicios del gobierno, que es hecha por la Agencia de Productividad. Informes de revisiones independientes también son producidos. Y al nivel de Estado se reproduce un poco lo mismo de manera complementaria, un informe anual del sistema, informe de datos con datos sobre centros educativos, etc. Este fue Australia, que es un sistema muy largo y bastante complejo. Y ahora el sistema de un país bastante más chiquito, con una población muy comparable a la de Uruguay, tiene esa ventaja de ser bastante chiquito. Entonces, unas palabras primero sobre el contexto de Nueva Zelanda. Primero, es uno de los sistemas educativos más descentralizados del mundo. Hubo unas reformas hace 15 años en que se dio la responsabilidad de la gestión de cada centro educativo a los centros administrativos electos. Y los consejos administrativos son los papás y los representantes de las comunidades locales. Entonces, son los papás que dirigen las escuelas. Y son elegidos por los otros papás. Y tienen mucha responsabilidad a nivel de desarrollo de las escuelas. Es muy descentralizado, otro sistema muy interesante, pero que tiene muchas ventajas, pero también tiene bastante problemas, crea algunos problemas, sobre todo de capacidad a nivel local, para implementar las políticas educativas y proyectos de mejora, etc. Al contrario de Australia, la gran mayoría de los alumnos está en escuelas públicas. Existen también un segundo sistema, dos sistemas educativos, el de lengua inglesa, y hay un sistema educativo propio para la comunidad maorí, la comunidad indígena del país, que dirige y tiene su propio sistema educativo a todos los niveles. Tiene 3-4% de alumnos solamente, pero un sistema independiente con su propio currículum. Y el Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad mayor por la evaluación del sistema, se apoya en 3 organismos clave. El primero es la Oficina de la Evaluación de la Educación. Se llama así, pero realmente es como una inspección, una agencia de inspección. Se concentra sobre todo en la evaluación de centros educativos. Pero presenta informes con base en sus observaciones en las escuelas, informes sobre evaluación del sistema como un todo. Después hay la Autoridad de Calificaciones de Nueva Zelanda, que garantiza que las calificaciones obtenidas en Nueva Zelanda son robustas y creíbles y que se ocupa sobre todo sobre el aseguramiento de calidad en la educación secundaria superior.
donde hay exámenes nacionales y se dan calificaciones a los alumnos. Y finalmente existe el Consejo de Docentes de Nueva Zelanda, que proporciona un liderazgo profesional. Es un consejo formado por los docentes mismos y que aseguran la regulación de su propia profesión. Y todos ellos participan en la evaluación del sistema. Entonces, en términos de objetivos, es una supervisión general del sistema educativo para evaluar si se cumplen objetivos y para informar el desarrollo de políticas educativas. Hay dos grupos que tienen más responsabilidades. El primero es el Ministerio de Educación, que tiene una supervisión general del sistema, toda la parte de recompilación de datos estadísticos, el análisis, la gestión de datos, la reflexión estratégica y el seguimiento a dar a los resultados de la evaluación del sistema es hecho por el Ministerio de la Educación. Sin embargo, la Oficina de Revisión de la Educación, Education Review Office, tiene la responsabilidad de evaluar centros educativos y presentar con esa base informes sobre la calidad de la educación impartida en los centros educativos. También examina aplicaciones de la Política Nacional de Educación y proporciona asesoramiento independiente al gobierno en términos de educación nacional. Tiene el poder para iniciar investigaciones en áreas particulares, como por ejemplo el aprendizaje de matemática o el tema de la equidad en los centros educativos. Las referencias utilizadas para la evaluación del sistema, hay una cosa que se llama las Directrices Nacionales de Educación y que establecen los objetivos para los centros educativos y que incluyen varias cosas. Un conjunto de objetivos generales para el sistema educativo, un conjunto de áreas prioritarias que son revisitadas cada 5 años, el currículo nacional y también recientemente fueron desarrollados estándares nacionales en educación primaria y secundaria que dan las expectativas sobre la evaluación de los alumnos de progresos en materias centrales. Un poquito más detallado que el currículo nacional, describen lo que los alumnos deben saber y saber hacer. Y finalmente hay un conjunto de directrices administrativas, en particular para indicar a las escuelas cómo deben hacer sus evaluaciones, algunas directrices, cómo deben informar a los padres de los resultados, etc. En términos de métodos y instrumentos, hay un marco de indicadores educativos para dar el contexto muy bien organizado, 6 ámbitos prioritarios: la educación y el aprendizaje, la enseñanza efectiva, la participación del estudiante, la familia y la comunidad, los proveedores de educación de calidad y la dotación de recursos. Y sí, existen también evaluaciones internacionales que son utilizadas para la evaluación del sistema, el PIRLS en educación primaria, el PISA, ciencia y matemática a través del TIMSS, educación cívica a través del ICCCS. Pero una cosa muy interesante al nivel de Nueva Zelanda es que a pesar de la introducción de estándares nacionales, no fueron introducidas pruebas censales para evaluar si los estándares están siendo cumplidos o no. Es una apuesta muy particular de que voy a hablar también en la última presentación de hoy. Nueva Zelanda, que es un país que nos impresionó muchísimo, pone el acento realmente en el profesionalismo del docente. Entonces, hizo una cosa que los otros países no hicieron, pero que tiene mucho potencial, que es, en vez de introducir las pruebas censales y publicar sus resultados para averiguar si los estándares son cumplidos o no, hicieron otra cosa, que es invertir el desarrollo profesional de los docentes para que puedan evaluar en contra de los estándares y así averiguar si los estándares son cumplidos a través del propio juicio del docente. Y eso al mismo tiempo que introducieron mecanismos para asegurar la comparabilidad del juicio del docente de una escuela a la otra. Entonces, muy interesante es que tiene un sistema muy desarrollado de pruebas nacionales estandarizadas, pero no hay ninguna obligatoria para todos los alumnos. Y para el monitoreo del sistema lo que hacen es exclusivamente pruebas muestrales de aprendizaje en el Proyecto Nacional de Monitoreo de la Educación. Son 4 asignaturas cada año en un ciclo de 4 años, en grados 4 y 8.
y único en el mundo. Todas estas pruebas cubren todas las áreas del currículo, son cubiertas. Por ejemplo, educación física está en las pruebas muestrales, que es bastante único, y la implicación es que realmente entonces todas las disciplinas son importantes. Es el mensaje que es transmitido. Hay también información del rendimiento de los estudiantes que es recogida de las calificaciones nacionales. Hay exámenes solamente a nivel de los grados 10, 11, 12 para calificaciones, y esos resultados también pueden ser utilizados para la evaluación del sistema. La Oficina de Revisión de la Educación lleva a cabo también 12, 20 evaluaciones temáticas a nivel nacional. Son evaluaciones independientes de temas en particular, como por ejemplo la educación de las minorías culturales, la educación especial, la gestión de los centros educativos. Entonces, la propia Oficina de Revisión de la Educación tiene la preocupación de mirar no solamente los centros educativos individualmente, pero a través de una muestra de centros educativos mirar temas particulares y después hacer informes sobre los temas al nivel nacional. En cada 3 años también se realizan encuestas nacionales a directores, docentes, administradores y padres en una muestra de centros educativos, y esto es organizado por otro consejo, el Consejo de Evaluación Educativa, que es un grupo de investigadores. Y esto permite tener un panorama nacional de cómo se desarrollan los procesos en los centros educativos y cómo son vividos por los diferentes agentes. En términos de la difusión de la información, hay una serie de informes anuales, estadísticas educativas, informes anuales con los resultados de las calificaciones de secundaria, los informes de las oficinas de revisión sobre temas de evaluación, sobre buenas prácticas. Se identifican buenas prácticas en las escuelas y se las ponen en un informe para que los otros centros educativos sepan sobre esas innovaciones. Hay informes del Proyecto Nacional de Monitoreo de la Educación, hay varios sitios web con información de educación y muchos usuarios previstos, desde los gestores de los centros educativos al público en general y los hacedores de política. Y bueno, eso es lo que le quería presentar sobre evaluación del sistema con 2 ejemplos interesantes. Muchas gracias. Tenemos entonces ahora un espacio para que puedan acercarle preguntas escritas que las van a estar recogiendo las compañeras del equipo de INED. Para ir ganando tiempo, porque ya voy adelantando algunas de las que creo que pueden ser de interés de todos escuchar un poquito más, apelando obviamente a lo que, seguramente a cosas que tengas en los pliegues de la memoria después de haber revisado tantos países, pero algunas de las cosas así que mientras tú hablabas me quedaba como con interés de conocer más, y creo que muchos, creo que sería interesante saber un poquito más de qué tipo de información y qué uso se hace de estas encuestas. Tú los mencionaste en Australia, que se hacen a los estudiantes en algunos estados, y luego ahora mencionabas en Nueva Zelanda, que era parte del sistema recoger opiniones de docentes, padres, etc. Entonces, tal vez si tienes algunos elementos más sobre qué se recoge allí y cómo se utilizan, creo que sería interesante. Creo que sería interesante que contaras un poquito más en la exposición ahora de Nueva Zelanda. Tú mencionabas un consejo de docentes como uno de los organismos que lideraban cuestiones de evaluación, y al mismo tiempo decías que uno de los ejes de la evaluación es la enseñanza efectiva. Entonces, si pudieras contar un poquito más de cómo funciona ese consejo, qué roles tiene y en concreto este tema de cómo se evalúa o qué se hace en torno a la evaluación de la enseñanza efectiva. Ahí hay, como para que vayas avanzando mientras recogemos preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Son 2 temas realmente interesantes e importantes, donde hay más desarrollos en algunos países que otros. En relación a las encuestas a actores educativos, no son así tan frecuentes. Creo que existen tal vez en la mitad de los países que hemos mirado, y es realizado de manera muy diferente. Hay algunos países que tienen encuestas formales
a los padres, a los directores, a los docentes, de manera periódica y de manera independiente a otros instrumentos. Y eso es, las preguntas que se hacen ahí varían bastante. Hay preguntas sobre implementación de reformas, cómo están siendo implementadas, cuál es el sentimiento de los diferentes actores en términos de la implementación de esas reformas. La evaluación de alumnos y a padres son cosas como tan sencillas como si está contento con su escuela, los factores positivos, los factores menos positivos de la escuela. Varía bastante, pero son preguntas sobre el funcionamiento y sobre el proceso y sobre también, y permiten también tener información sobre las actitudes, las expectativas de los diferentes agentes. Después hay algunos países que también tienen ese tipo de información a través de un cuestionario asociado a las pruebas estandarizadas nacionales, como hace PISA. Hay un cuestionario a los centros educativos o a los alumnos en que se recoge ese tipo de información también. Es otra manera de hacerlo. En términos del Consejo de Docentes, es un... ¿Eso vuelve a las escuelas? Um, la opinión de los padres, de los alumnos, etcétera, ¿vuelve de algún modo? En ciertos países lo que se hace un informe a nivel nacional. Por ejemplo, en Noruega se toma muy en serio el tema y se hace un informe a nivel nacional con los resultados de esos cuestionarios. Y en otros países la información llega al nivel de centro educativo, a nivel agregado. Pero es más típico en términos de práctica en ciertos países que tienen una cultura de participativa. Es, por ejemplo, el caso en países del norte de Europa, donde realmente el estudiante está en el centro, siempre. Y hay mucha preocupación en analizar sus sentimientos y verlo un poco y ver el aprendizaje como una cosa muy vasta, que sea mucho más que las competencias disciplinarias, etc. Entonces, abarcativa, exactamente, es la palabra que me faltaba. En términos de los consejos de docentes, es un concepto muy interesante y muy importante. Y el concepto es la autorregulación de la profesión, como existe en muchos países para los abogados, los médicos, etc. Entonces, el concepto es que los docentes sean considerados profesionales y que tengan la capacidad para autorregular su profesión. ¿Y qué quiere decir eso? Son cosas como tener los docentes a desarrollar los estándares para la profesión ellos mismos, dentro de su propia profesión. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, es un consejo que tiene su consejo de administración que es elegido por los docentes y desarrollan cosas como estándares para la acreditación de los programas de formación inicial de docentes, por ejemplo. Todo tiene que pasar por ese instituto y al mismo tiempo el desarrollo de los estándares para la práctica docente, porque hay un sistema que vamos a ver más tarde también de registro, de certificación y recertificación para la práctica docente. Eso todo es regulado por los docentes mismos. Y claro, eso es un concepto muy interesante porque primero mejora la imagen de los docentes porque realmente lo estamos considerando como profesionales y hay mucha más aceptación del docente mismo. Y lo que nos sorprende en la OCDE es que realmente este tipo de consejos solamente existe en países anglófonos. Es una tradición anglófona y es muy difícil implementar eso en otros lugares cuando hace todo el sentido. Entonces, que me vayan acercando las preguntas así.
Preguntas como para seguir todo el día. Elige algunas. Bueno, es una pena que no las pueda leer todas así para elegir las más fáciles. No, está bien. Bueno, algunas preguntas no voy a contestar porque voy a hablar de ellas en las próximas presentaciones, si no les importa. Y algunas no sé contestar. Esa es la ventaja. Bueno, tenemos una pregunta interesante que es la siguiente. ¿Cómo se evalúa la educación en valores para la integración social y para la ciudadanía a nivel del sistema? Hablamos justamente ahora de ese punto para los países nórdicos. Es una pregunta muy buena en el sentido que acentúa una cosa que yo quiso enfatizar en la presentación, que es la necesidad, cuando se evalúa un sistema, de ser lo más abarcativo posible, porque exactamente la educación sirve para formar ciudadanos y es mucho más que formación para desarrollar competencias en matemática o lenguaje, etc. Entonces es muy importante que en este aspecto existan instrumentos que puedan captar estos aspectos. Y lo que los países hacen es, por ejemplo, poner mucha atención en estos aspectos de integración social. Por ejemplo, en países donde hay minorías culturales, asegurar que hay una visión y estudios particulares para esos grupos, que haya un seguimiento a nivel de grupos particulares, los grupos menos favorecidos, por ejemplo, también alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces hay siempre instrumentos que permiten mirar ciertos grupos en particular. Algunos países también tienen pruebas más específicas para mirar cosas como competencias para la ciudadanía. Por ejemplo, Dinamarca, Finlandia tienen una prueba nacional sobre eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, Finlandia, que es un país que tiene un desempeño en PISA bastante bueno, hace también una prueba nacional para mirar las competencias de aprender a aprender. Learning to learn, es así, ¿no? Entonces, hay pruebas que pueden medir cosas como capacidad de aprender a aprender, por ejemplo. Hay una prueba nacional sobre eso. Hay cosas que me vienen a la cabeza y después me olvido. Tenía otro ejemplo. Bueno, creo que llega para esta pregunta, si no son demasiadas preguntas. No, porque así puedes elegir, es mucho mejor para mí. Algunas son un poquito largas. Una pregunta es sobre por qué elegí estos dos países y la respuesta es que porque efectivamente en términos de prácticas de evaluación del sistema se destacaron dentro de nuestro proyecto. Entonces son ejemplos buenos que estoy intentando mostrar. Entonces efectivamente fueron buenas prácticas. Una pregunta muy específica sobre Nueva Zelanda, sobre las direcciones de los centros educativos, ¿están a cargo de los padres? La respuesta es sí, y la otra pregunta es si tiene formación para ser electos. La respuesta es no.
Y ese es uno de los problemas esenciales, es que muchas veces, sobre todo en los lugares más chiquitos, más lejanos, las escuelas terminan por estar bastante aisladas. Y en nuestro informe sobre Nueva Zelanda, uno de los puntos principales es la necesidad, que tiene muchas ventajas, la descentralización, pero es necesario más apoyo local de desarrollo de competencias también para los padres para asegurar ese funcionamiento. Muchas veces, por ejemplo, para evaluar el director de escuela, y es consejo administrativo de los padres que lo hace, no hay competencias realmente muy buenas para hacerlo. Y al final es una conversación que no tiene una retroalimentación técnica que es buena para el director de escuela. Es un ejemplo. El director no es uno de los padres, o sea, los padres dirigen el conjunto, pero contratan a un director. Los padres eligen el director, contratan al director, pero el director es un profesional, no es un padre. Luego tienen que evaluarlo, lo que tú dices es que no tienen capacidad para hacerlo, exactamente. La misma pregunta, interesante. Una pregunta interesante. ¿Cómo se profesionaliza el docente para incidir en la evaluación del sistema? Y explicar un poco el proceso en este aspecto. Es un tema interesante también porque una de las tendencias en los últimos años que hemos visto es que hay cada vez más información de afuera que llega al centro educativo. Y hay muchos datos, muchos nuevos información que llega al docente mismo. Y el ejemplo más concreto es cuando se desarrollan pruebas estandarizadas nacionales de alumnos para monitoreo al nivel nacional, muchas veces esas pruebas también pueden servir para la formación, para la evaluación formativa de los alumnos. Entonces, muchas veces las pruebas al nivel nacional para monitoreo nacional son también utilizadas para dar un informe, un resumen a la escuela y el mismo profesor recibe un resumen para sus propias clases. Y el punto aquí esencial es realmente después asegurar que el docente tiene las capacidades, en particular estadísticas, para entender la información, porque la información le llega de manera muy técnica. Y este es un punto que hablamos bastante en el informe de la necesidad de desarrollar nuevas competencias en los docentes para entender estas pruebas, entender la parte estadística, la parte técnica y saber cómo utilizarlo de manera formativa en su aula. Es un ejemplo. Claro que el docente también tiene todo interés como profesional de ser pero a veces me faltan las palabras en español, un reflective practitioner, ¿cómo se dice? Un práctico reflexivo. Exacto, un práctico reflexivo en su día a día como profesional. Entonces tiene todo interés en seguir la información generada al nivel del sistema, comparar con otros centros educativos con contextos parecidos, mirar la investigación que se hace en educación en general, que no es muy común, infelizmente, en los países. Pero hay todos estos aspectos que hacen parte del trabajo del docente en general. Una pregunta que creo que también es sobre Nueva Zelanda. ¿Los padres tienen injerencia sobre los métodos de enseñanza impartidos por los docentes? La respuesta es no, porque no es de su competencia profesional. Otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se relaciona la economía de un país con la evaluación del sistema educativo? Es interesante, pero no sé si voy a interpretarla bien. Bueno, una interpretación puede ser si el nivel económico tiene alguna implicación de la manera como se hace la evaluación del sistema educativo. Yo diría que no.
Lo que tiene influencia es la cultura de evaluación que existe y la tradición de evaluación que existe en el país. Por ejemplo, la cultura de transparencia, de comparar centros educativos, etcétera, depende mucho de un país al otro y es mucho más difícil de introducir que en otro país. La pregunta también puede ser interpretada de otra manera, que es cómo se incorpora aspectos económicos en la evaluación del sistema educativo. Y ese es lo que hablé un poco del esquema de Australia. Hay un consejo de productividad arriba del gobierno que intenta relacionar la evaluación del sistema educativo con la economía en general. Entonces, algunos países lo hacen, pero muy poquitos. Tomemos una o dos más, breves. Una más. Hay un montón de preguntas. Hay una pregunta sobre cómo se relacionan los resultados del centro y los presupuestos asignados. Lo voy a explicar más tarde en otra presentación de los centros educativos. El problema es que por veces no entiendo bien la letra. Algunas preguntas que no sé la respuesta. ¿Qué porcentaje del PIB de Nueva Zelanda y Australia se invierte en formación docente? No sé. Se invierte mucho de manera muy diferente de un país al otro, es verdad, pero no tenemos cifras para poder comparar inversión en formación docente de un país al otro. Otra pregunta sobre la intervención de los padres en las escuelas de Nueva Zelanda. ¿Qué nivel educativo tienen los padres que integran las direcciones de los centros educativos? Varía mucho, hay de todo. Y los padres no son elegidos con base en su nivel educativo. Y por eso hemos visitado escuelas en Nueva Zelanda donde había experiencias muy interesantes. Es que los padres que hacen parte del consejo de administrativos ayudan mucho en la escuela. Y por eso había padres que eran pintores y pintan en la escuela. Entonces había experiencias muy interesantes al respecto. Hay una pregunta sobre el número de alumnos autorizados por clase en escuelas de Nueva Zelanda y Australia. No los conozco, pero hay normalmente límites en los países. Hay siempre algunos límites al nivel del tamaño de las clases. Ok. Una pregunta importante para clarificar de lo que estamos hablando. ¿En qué nivel o niveles de educación se centró esta investigación? Ya que en Uruguay en general denominamos escuela a la educación primaria. Gracias por la clarificación, porque realmente estoy utilizando escuela como sinónimo de centro educativo. La investigación es de primaria y secundaria, cubre los dos. ¿Me dices cuándo tengo que parar? ¿No? ¿Puede citar ejemplos de pruebas muestrales y por qué sus ventajas? Es una buena pregunta, porque muchas veces los países tienen que optar entre pruebas censales y pruebas muestrales. Las pruebas muestrales tienen muchas ventajas, pero voy a empezar con las desventajas. Las desventajas es que no hay información para cada alumno, entonces no se pueden, por ejemplo, comparar desempeños de centros educativos o desempeño entre alumnos. También no se puede hacer al nivel nacional la utilización de los resultados de manera formativa. No se puede dar a cada profesor un reporte con la explicación de los resultados. Estas son las desventajas. Las ventajas son el hecho que son menos caras, hay menos recursos invertidos porque son más chiquitas, hay solo una muestra de alumnos. La segunda ventaja es que se puede cubrir mucho más disciplinas y así cubrir más objetivos de aprendizaje. Y la tercera ventaja es que el tipo de tarea
que se puede pedir en una prueba muestral es mucho más variada, mucho más rica. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, las pruebas muestrales incluyen la evaluación de tareas en vivo, la evaluación de trabajo en grupo, una prueba de educación física, que son más de performance tasks, tareas de desempeño en vivo. Entonces es mucho más rico el tipo de competencias que se pueden evaluar. Pero claro, es mucho más caro si se evalúa, entonces tiene que hacer de manera chiquita. Entonces hay muchas ventajas y algunas desventajas. Pero en términos de cubrir más objetivos de aprendizaje, más disciplinas y dentro de las disciplinas más competencias, porque las pruebas son más diferenciadas y captan más, pueden mirar más tipos de competencias. Está bien, Pablo. ¿Sí? Sí, yo por la hora y para tener tiempo suficiente para todos los temas, creo que tenemos bastante con este primer tema. Sí, sí, sí. Solo una cosa sobre las preguntas, es que las personas que hacen preguntas cortitas tienen ventaja, debo confesar, porque cuando veo una muy larga me toma mucho tiempo a leer y tiene que esperar. Entonces, en las próximas sesiones, si quieren ser favorecidos por mí, porque solo tengo tiempo de leer más cortitas, tengo que escribir cortitas. Breves y letra de imprenta. Vamos a hacer ahora una pausa de media hora para tomar café. Lo que les voy a pedir es, como somos muchos, ser ágiles en el desplazamiento y sobre todo no quedarse conversando al lado de las mesas, de modo que otras personas puedan pasar a servirse. Y en media hora pasamos al tema siguiente, que es evaluación de centros educativos.